Estela Maris Folguerá con la presentación del libro Cuentos, la otra frontera de Moglia Ediciones 2023. Estela Maris es nacida en Corrientes, contadora pública nacional, graduada de la Universidad Nacional del Nordeste, docente, columnista en radios y diarios de la capital en temas de carnaval y cultura. Escribe y hace escultura. 12 libros publicados de cuentos, novela, ensayo y crónica histórica. En esta presentación de La Otra Frontera la acompaña la presidenta de ASIAC, Norma Bernardes de García, para dialogar sobre esta presentación tan especial en este día. Adelante. Muchas gracias a todos los queridos lectores y a los amigos de ASIAC y a todos los que están acá. La verdad que es un placer muy grande estar con esta gran amiga y gran escritora que estuvo hace tan poquito en ASIAC y vuelve, ¿no? Porque, bueno, hoy vamos a presentar este libro que se llama La Otra Frontera. Y para decir por qué se llama La Otra, les voy a decir algo acerca del primero de los libros, que se llama Frontera, el primero que tiene ciertos rasgos en común. La Otra Frontera tiene un epígrafe que es dar el salto. ¿Qué salto? ¿El salto de lo real a lo que no lo es? ¿O se trata de claroscuros imprecisos? Porque leyendo los cuentos notamos que no son reales del todo, pero tampoco son fantásticos. La Otra Frontera integra una colección de narrativa que se llama Claroscuros, de Moglia Ediciones. ¿Habrá fronteras allende de las que suceden cosas que no abarcamos con nuestras mentes pautadas? Sueños del intelecto despierto, según George Steiner en la poesía del pensamiento. Me lo pregunto, me lo volví a preguntar cuando releí y nos lo preguntamos. O sea, ¿hay algo más allá de lo que sucede a diario? Y al respecto dice la autora en el prólogo del libro que escribir le da ese poder de engañar a su mente e intentar dar el salto a ese espacio tangencial al mundo y a ese tiempo oblicuo tan extraños a ella. Cito palabras textuales de su prólogo. Según Borges, autor amado, por fantástica que sea la fábula, el que escribe debe creérsela, aunque sea en el momento en que la escribe. Cuando leamos, veremos a qué mundo nos transporta. Es conocida Estela Maris Folguerá, nuestra autora querida, en los ámbitos culturales, políticos, carnestolendos y sociales desde hace varias décadas. Esta mujer inquieta que viene de Corrientes tiene raíces curuzucuateñas y nos visita con frecuencia ofreciendo su copiosa producción literaria, que no la leemos porque nos lleva un largo tiempo, pero está en la contratapa de los libros, en la solapa. Y saben que ayer hablando con ella vimos que si ustedes al salir ven una placa, hay en los fundadores de acá, ¿no es cierto? Está tu abuelo o un bisabuelo, contales un poco quién se... No, mi bisabuelo era catalán, radicado en Curuzú, no sé por qué, es una parte de la historia que nunca pude averiguar. Y en la placa que recuerda, que homenajea a los fundadores en algún aniversario del club, figura mi abuelo entre los vocales, Jaime Fontbona. Lamentablemente no quedó nadie de esa familia en Curuzú como para tener una referencia, y una cosa que yo siempre quise averiguar y no he podido lograrlo, es dónde vivían. Yo sé que mi bisabuelo tenía un almacén muy grande de los ramos generales que se usaban entonces, que tenía un criado que era muy popular en Curuzú porque se llamaba Juan 24 porque tenía 24 dedos, y que era muy conocido en Curuzú. Juan 24 era el emisario, el que llevaba y traía la cadetería del negocio y los mandados de mi abuelo.
y mi bisabuela era uruguaya, pero, o hija no, sí, ella uruguaya, hija de franceses, tampoco sé por qué radicado en Curuzú. Y tampoco sé por qué mi abuelo vasco, músico, a los 19 años, vino a Curuzú, porque vino solo, y se conoció con la hija de Jaime Fontbona, y esos son mis abuelos. Entonces, esa parte de la historia la tengo en blanco, pero Norma me facilitó, y Néstor Altamirano, me facilitaron fotocopias de actas de fundaciones de instituciones curuzucuateñas, y está en la fundación del club, mi bisabuelo está en la fundación de la Biblioteca Rivadavia, donde también están mi abuelo y mi abuela, no sé si ya casados o novios, y también en la fundación de la Cooperadora del Hospital. O sea que era un extranjero en Curuzú, pero involucrado y vinculado o comprometido con el lugar donde estaba. Pero esa parte de mi historia, y ya no tengo a quién preguntarle, porque todos los que eran Crespo Fontbona ya no están aquí, entonces ya no tengo a quién preguntarles cómo era el asunto. Bueno, me quedé con esas preguntas. Así que cuando digo que tiene raíces curuzucuateñas, son bien ciertas y familiares. Y ahora estamos nosotros, que somos su familia. Sí, son claro que sí. La claro recibimos sí. con tanto cariño. Y yo les decía que el epígrafe es dar el salto. ¿Qué les parece si saltamos juntos? El lector, somos nosotros, cómplices de la artimaña, nos acompaña en el derrotero incierto y hasta se atreve a dar con nosotros ese pequeño paso que lo saca de lo que nos han enseñado a llamar realidad. ¿Quién sabe? Con suerte, llegamos juntos. Eso dice Estela Maris en el prólogo de este libro que se editó en el año 2023. En este otro libro, donde ella ya transita por esa cuerda que no sé si separa o une la realidad de lo que no lo es, no voy a decir la fantasía, dice la prologuista, que es otra persona que se llama Indira, yo la conocí a través de WhatsApp, pero Indira no. Córdoba Alberca. Alberca. Ecuatoriana. Dice, deben ser infinitas las veces en que nos hemos preguntado si esto que pasa no lo vimos, ¿lo vivimos o lo soñamos antes? Sobran las explicaciones y nombres que se dan a esa sensación, pues son las consecuencias las que cuentan. En el momento en que nos hacemos la pregunta, ya estamos pisando esa sutil frontera. El cuento que da nombre a este volumen expresa bien ese sentir. Estela Maris Folguerá, ensayista, narradora de cuentos y novelas, es una escritora comprometida con su época y crítica en su entorno. En Frontera empieza contando por qué escribe y de ahí ya nace un cuento. Pero yo les voy a contar un cuento de otra época. La historia está, puede encontrársela en cualquier parte. La búsqueda de la ficción es tratar de hallar esa historia, esos personajes con carnadura en un mundo de misterios y realidades y mentiras, del que la frontera es borrosa, imprecisa, móvil y parece desafiarnos siempre a que la crucemos sin desbarrancarnos en nuestros abismos. Nuestra prendedura es la mirada del escritor que anda como un gato acróbata por las cornisas, siempre con un pie en el vacío. Mostra la tapa. Y de acuerdo con eso, también les voy a leer el final. En la tapa hay un gato. Este es el primero de los libros Frontera. Atrás, en la contratapa hay otro. Y esa sutileza del gato que trepa y va tan suavemente por el techo, por donde sea, dice: la pirueta de un gato funámbulo sobre la estrecha frontera móvil entre lo real y lo irreal, entre la mentira y el vacío. Ahí agrego. Agrega. Yo tengo la teoría que la que fue mi coordinadora de taller literario, Maya Irín, me la rebate, de que el escritor de narrativa es un gran mentiroso.
El cuento, por definición, es ficción, es engaño, es mentira. Así lo define la Real Academia. Pero nosotros mentimos con impunidad porque tenemos un cómplice que es el lector. El lector se prende de la mentira, sabe que le estamos contando una ficción, pero así como nosotros en su momento, cuando creamos la historia o cuando creamos el personaje y comenzamos a contarla, la vivimos como cierta y nos la creemos, como aconseja Borges que hagamos, el lector hace lo mismo construyendo de su lectura su propia historia, creando su propia ficción sobre la ficción que el escritor le propone. Eso es lo que hace que esa mentira no tenga fondo, por eso es el gato que tiene una pata en el vacío y la otra pata en la mentira. El lector es indispensable para todo el que escriba, poeta o narrador, pero es indispensable con esa actitud de complicidad. A eso se le llama el pacto entre el escritor y el lector, es el pacto lector, que me crea mientras me lee por lo menos, y que después se quede pensando a lo mejor en otro final, con lo cual ya está creando su propia ficción y su propia mentira, en otro carácter para este personaje, en otro marido para esa chica, con lo cual está volviendo a mentir sobre mi mentira. Maya me dice que no confundamos mentira con imaginación. No, yo no confundo mentira con imaginación. La imaginación es indispensable para crear una ficción, pero es mentira. Lo que pasa es que nos la creemos mientras la estamos creando, porque es nuestra criatura, en definitiva, se nos hace real. Y una cosa que no siempre se advierte cuando se lee un texto es que el que cuenta la historia también es un personaje del cuento. Porque no cuento yo, escritora, todas las historias que escribo. Cada vez que me coloco en una mirada respecto de una historia que voy a crear, el narrador es otro y narra como lo que yo decidí que sea. Narra como yo decidí que narre, o sea, es un personaje más de la historia. Claro. Y eso es lo que hace que el tipo sea omnisapiente, que conoce el pensamiento de todos, o no, es él solo en primera persona, con lo cual le tengo que inventar al narrador una personalidad, una manera de ver las cosas, una manera de relacionarse con los demás. El personaje principal, diríamos, el protagonista de una historia, es el narrador, salvo cuando se escriben historias en las que voluntariamente el escritor esconde al narrador, que sucede también. Teresa es una novela en la que el narrador está escondido. Bueno, esto quería decirles para que toda esa hojarasca sobre el engaño y sobre la mentira y sobre quede claro. Es que yo creo que somos muy mentirosos, pero ustedes también, los que nos leen, porque saben que están leyendo una mentira. Somos cómplices. Son cómplices, se detienen en la mentira, hacen como lo que la creen y la recrean, le aumentan, le agregan cosas, como el chismoso que agrega cosas al chisme. Yo les propongo el chisme, tal como sucedió en mi imaginación, y ustedes a lo mejor cuando cuentan la historia o cuando la recrean para ustedes, le van agregando cosas propias. O sea que son los mismos mentirosos que nosotros, no están exentos, ni exculpados. En todo proceso de comunicación es infaltable la cooperación, en este caso entre el emisor y el receptor, entre el escritor que crea un personaje que escribe, como ella dice. Eso fue tema de nuestro grupo de lectores también hace muy poco. El escritor, o sea, no es Estela Maris Folguera la que está contando, en este caso, no es Cervantes, es alguien, un narrador, que puede estar en primera, en segunda o en tercera persona. Y en esa pregunta que siempre le hace el lector al escritor, ¿pero a vos te sucedió esto? ¿O vos? Claro. No sucedió. Siempre en lo que escribimos hay algo de nosotros. Pero a mí nunca me sucedió nada de estas cosas raras que suceden en este libro, que no llegan a ser irreales porque a mí en la cabeza racional y cuadriculada que tengo no me entra la irrealidad ni lo sobrenatural, no me cabe en el mate. Pero sí suceden cosas extrañas que Norma dice que pueden ser posibles o que no las presento como cuentos, sí. Y que no las presento como imposibles, al menos no las presento como imposibles. Pero la colocación del narrador es fundamental porque no soy yo, a mí no me pasaron esas cosas. Hay un escritor correntino que se dedica a los misterios sobrenaturales que tiene la
la sagacidad de no decir que le sucedió a él nada de lo que cuenta. Me contaron, dice. A él no le sucedió. Ahora recién comienza a decir en primera persona. Pero en mi caso, yo confieso abiertamente, a mí no me pasó nada de esto, pero lo propongo como una propuesta de reflexión, a ver si ustedes ingresan en esa, dan el salto conmigo y en una de esas con suerte llegamos juntas, como dice el prólogo. Ahí en el prólogo. Bueno, esto no tiene nada que ver con, como decía ella, con esa novela que les recomiendo que lean, que es lindísima, Teresa, Cruz del Sur, Burubichá, que fue presentada en ASIAC la semana pasada. Y bueno, ahora nos trae otro libro que no tiene nada que ver con ese, que es La otra frontera. Bueno, les cuento, ya vamos a entrar en el libro. El libro se estructura tiene un breve prólogo del cual yo leí unos fragmentos, escrito por la autora, y 14 relatos. Y yo le digo, hoy conversábamos, hay un par de ellos, pero uno seguro que no es un cuento, es un relato, que tiene que ver con las palabras, y algo vamos a leer después. Ese se llama Palabras Perdidas, que es la referencia a su vida perdida en palabras que se le escapan y se esfuman. Es un destino de la escritora que existe a través de sus palabras. Ahora voy a leer un fragmento. Y también terminan con un poema, hoy hablábamos también si es poema o no es poema, para mí sí, que se llama Grito y que también tiene que ver con las palabras. Hoy me pasó algo con relación a ese poema, perdón. A ver. A raíz de que me leyeron un poema, su autor, yo le retribuí leyéndole esto y le dije, mira, yo no quería escribir un poema porque no me atrevo con la poesía y no estoy segura de que lo sea. Lo escuchó y me dijo, bueno, si usted no quería escribir un poema, le salió mal. Dice, perdí mis por qué y mis cuándo y cómo fue que. Perdí la forma de mi nombre, el registro de mis días que leídos y releídos volvían a suceder. Ahora están muertos o vivos a pedazos en la memoria escondedora que me borra a su antojo. Yo tenía la referencia cierta de mi vida. Había sucedido porque podía recuperarlas en palabras que estaban escritas. Yo era lo vivido y eso era cierto. Pienso en el abismo sin mis palabras perdidas. Andan lejos de mí, vuelan libres, dicen por su cuenta, ya no puedo amarrarlas al papel, retener el tiempo, hacerlo perdurar, no puedo nombrar las cosas que me rodean, no puedo afirmar lo que creo ni lo que siento. Quien las encuentre, nosotros, los lectores, las haremos nuestras, dice, las hará suyas, y aunque sucias de mí, contará con ellas la historia de su tiempo vivido. El mío, sin mis palabras, no existe. Es solo instantes fugaces. Ahora sí, la vida se va. Y el tiempo en que lo dije, se fue con ella. Se fue. Y en Grito, ¿qué les parece? Si esto es un poema o no, juzgarán ustedes. No tenemos por qué encasillarlo. Las palabras calladas se esconden, se agazapan, se combinan solas, nombran rencores, equívocos, soledades, se tornan amargas, les crecen espinas, chirría su silencio, ahogadas se amotinan, raspan, desgarran, queman, se desgañitan sin eco, sin voz. Se van entre los dientes apretados, vuelan en el aire que sofoca el grito, se detienen en el papel, escriben la historia que quería contar. Que no quería contar. Que no quería contar, perdón, que no quería contar. Ese es el poema final. Los demás, sí, son cuentos. Y yo les voy a leer uno que a mí me encantó. No sé si es el que más le gustó a Estela Maris, pero quiero que, después le voy a preguntar si algo de eso no vivió ella, o por lo menos en el lugar donde lo sitúa. Una referencia breve a los cuentos. Hay un cuento, el primero, que está ambientado en Los Esteros, pero no es el único.
el Añaraí, en la laguna de las cuevas donde el chisme es muy valorado. Y se cuentan historias que, según se dicen, no son ciertas. La siesta calienta y el vapor que sube de la laguna sugiere a los forasteros embrujos bullentes. Se cuenta la historia de Cachilo, de tal vez emergido de las aguas, el pobre menguadito. Pero yo no les voy a seguir contando, porque como hago en lectores, lo que quiero es tirar la caña de pescar y que después lean el cuento. Está muy lindo ese cuento. Está ambientado, ella no es una escritora regionalista, ¿verdad? Digamos, no, para nada. Pero hay dos que están situados, sí, de los ojos. Añaraí es un cuento de un cuento. Un cuento de un cuento. Es un cuento de un cuento, porque es una rueda de amigotes en las que se cuenta un cuento. No lo cuentes. Y ese cuento, que tiene mucho tiempo de repetirse, cada vez que lo cuentan, tiene agregados y agregados y agregados. Bueno, ese cuento, más todo lo que rodea la conversación del cuento, más todo lo que sucede, como todos los cuentos, dice más de lo que escribe, de lo que yo escribí, o pretende decir más de lo que yo escribí. Y bueno, está en la búsqueda que hace el lector entre las palabras, si encuentra o no encuentra lo que yo quise, o se queda con el cuento simplemente porque le satisface la historia o le entretiene la historia. A mí me llama en ese cuento, por ejemplo, ella crea palabras, se toma el permiso con el uso de la lengua que tiene. Por ejemplo, habla de fuereños, los de afuera, y los cueveños, de las cuevas. Y después también decís, por el añá, decís añacito, ¿no es cierto? Pero eso es muy correntino. Yo no inventé eso. Bueno. Es la correntinización del diminutivo del guaraní. Claro, cunumicito, añacito. Este es Añaraí. Entonces. Añá es el diablo, Iraí es el hijo. El diablo. Hijo del diablo. Bueno. El demonio. Y bueno, es que ese chico era un engendro un poco misterioso. No cuentes nada, seguí adelante. Léanlo. No está bien que manipules su historia desgraciada ni que lo conviertas en un engendro de esos seres que no son más que supersticiones de ignorantes para divertir a los demás, dice en una parte. Y hay otro, que es el que voy a leer, que se llama Ella. Disculpen si por ahí yo no pronuncio bien la Ella, pero me cuesta muchísimo. Por ahí digo ella, pero no es desprecio a la cosa. Pero ¿viste vos? Y bueno, pero no es rechazo, no sé, no me pega. Ese se sitúa en un hotel palaciego en el que la historia, hay una presencia luminosa que aparece y es una persona conocida de la historia, a ver si ustedes la descubren. Es el que voy a leer, pero rápidamente les hago una reseña que hay otro Te encargo. Ese Te encargo es un cuento que tiene el formato de carta. Una amiga le encarga algo a un amigo, o sea, el relato es, el cuerpo del cuento es una carta patética a un amigo. Después otro que me encantó, está situado en el campo, también hay una laguna, no digo los esteros, es la Lute. Porque la Lute, como le decía, nos ubica en el campo con registros de habla ajustados a la situación. Ella usa una lengua cultísima cuando la debe usar y según el contexto ubica los registros acordes a los personajes y a la situación. En este, como en otro, son poco conocidos, utiliza nombres poco conocidos de los personajes. Y eso no sé de dónde lo saca, seguramente de sus muchas lecturas. Uno de los personajes principales se llama Esilda y le dicen Niña Silda. Y la pasión, ahí hay una pasión fatal, celos, y pienso que si estamos igual en el borde, pero a mí me parece que eso puede suceder. No digo que haya sucedido. El claroscuro en ese cuento está en la oscuridad que se escondía en esa mujer, claro, la que luz, insospechadamente la tenía guardada. Fue una sorpresa. Y cómo operan los celos en una personalidad como la de ella. Claro, exactamente, a mí eso es lo que me sorprendió. Lo que tiene de bueno es que es bien sorprendente, son muy sorprendentes los finales, y muchas veces el nombre del personaje
uno lo va atisbando, lo va más o menos delineando, pero aparece al final. Los claroscuros se ven bien oscuros en muchos momentos, de los 20 años no es nada. 20 años no es nada, es otra cosa. Son amigos que se encuentran, como nos encontramos nosotros, con amigos del secundario, de la facultad, después de mucho tiempo, en el que las vidas vividas nos convirtieron en otros, o algunos parecidos a los que éramos, cuando eran pichones de halcón dispuestos a enfrentar todos los vientos, y ahora se encuentran con vidas distintas, amores, frustraciones. Parece inspirado en hechos de la vida real. Después hay otro que tiene el formato de diálogo telefónico. Una chica llama a la mamá. Mamá, me caso. Una que no se casaba ya quedaba para solterona. Y es la llamada telefónica de una hija a su madre con la gran noticia, pero hay ahí un desacuerdo. Es un grito en el desierto ese cuento. Es un grito en el desierto porque es como que habla y la otra no contesta. No contesta. Y cuando contesta, bueno, léanlo, está muy bien. Hay disidencias parentales y un gran claroscuro en esas vidas. Hablando con ella también, porque comentamos un poco las interpretaciones o las apreciaciones, no interpretaciones, porque son tantas como lectores hay, están los alguaciles. Los alguaciles, yo aprendí mucho conversándolo, que son presagios de muerte. Todos conocemos esos bichos, ¿no?, que aparecen con el agua. Las libélulas. Las libélulas, pero son presagios de muerte, de vida efímera, y en este tienen una presencia también muy patética. ¿Vos querés contar algo de los alguaciles? En la mitología de los celtas, el alguacil es el antecedente del dragón y que perdura después de la extinción del dragón. Y está cargado con un montón de símbolos. En el caso del cuento, yo usé algunos de esos símbolos y sobre todo el cuento es un uso y abuso de la palabra volar y sus derivados como manera de ir conduciendo el cuento desde un vuelo hacia otro completamente diferente. Y las alas de los alguaciles sirven para ese vuelo. Habla mucho de la transparencia de las alas de los alguaciles y bueno, y esa significación simbólica. Está muy lindo ese cuento. Pero es un cuento es prácticamente fuerte. un diálogo, nada más que un diálogo, en donde se cuenta una historia completa en un diálogo breve de entre dos hermanos. Entre dos hermanos, exactamente. Después está El viaje, ¿se acuerdan los lectores que lo leyó en nuestro encuentro de la semana pasada? Encierra el misterio de la eternidad y, como en otros casos, hay una luz en la palabra final. Este sí es el salto a lo desconocido que escapa a la razón. La última palabra, averigüenla, es Azrael, un nombre. Y otro que me impresionó es El pasajero, con el terrible imaginario de vidas ajenas en su viaje en subte, como tantos ciudadanos que lo hacen a diario, ¿no? Pero de un personaje que aparece ahí y cobra vida. Tiberina es otro nombre infrecuente, como les dije, ella utiliza nombres infrecuentes, como la tía Julisa que está ahí. Resulta que se recibe una carta en la que, bueno, están Julisa, Evelina, Brígida, y en los espejos de esa casa que habitó y cuidó tanto Tiberina, aparecen como guardianes de la misma los personajes. Pero solamente los percibe la niña. Los percibe la niña, los personajes de la familia. En realidad es la cosa rara que sucede allí es que hay una llave enviada por una persona que ya no está en este mundo, que está muerta, que la dejó como legado, y que abre una casa vacía, pero esa casa vacía está llena de cosas, y la niñita es la que percibe las cosas que están en la casa. Los ancestros salen del espejo, algo así. Pieza suelta
con las partes de un todo. Ese no le gusta a Norma. Conciencia de los miembros. No me gustó ese. Y yo digo, sí, tal vez no sé si es un cuento o un relato. Ese era el segundo que dudaba. Pero bueno, no soy quien para... Yo lo voy a defender un poquito ese cuento. A ver. Pero muy brevemente. Sí. Algo anoté para defenderme de vos. Y dice, pieza suelta. A ver, ¿dónde está pieza suelta acá? 20 años, la luna de los alguaciles, el viaje, ya pasó. El libro? No, es lo que mi machete el que estoy buscando. Bueno, mientras vos buscas pieza suelta. Es tal vez un texto inesperado en esta selección. Lo que sucede es solo posible en el sinespacio del escucharse y sentirse en mismidad muy para adentro. Claro, porque son los miembros, ¿no es cierto? Cállate, seguí. Bueno. Partes de un todo, conciencia de los miembros. De los miembros, leámoslo. Y Brunilda es la muñeca de 100 años. Aparece una muñeca que tiene 100 años, con ojos de cristal, cobra vida. Bueno, Brunilda existe. Brunilda existe, es una muñeca que yo heredé a la fuerza, porque siempre la quise y entonces, bueno, cuando la dueña murió, me la hice mía. Y hay una fantasía que yo construí sobre Brunilda, en este caso, casi disparatada, si se quiere, en la que la muñeca interviene en la acción porque la escritora que está frente a ella está trabada con una novela con la que no puede seguir. Y la muñeca se mete y hace lo que le parece. Y después vuelve a su inmovilidad, y ahí se quedó, y ahí está, y ahí sigue. Lo extraño es que aparece escrito lo que la escritora no escribió. Esa es la parte extraña que tiene el cuento. Pero Brunilda existe. Brunilda es una muñeca que estuvo siempre escondida en un ropero, porque en la casa de mi abuela paterna había la cuestión esa que de muchas casas y de muchas familias, que lo que es bueno hay que guardarlo, hay que reservarlo. Entonces los juguetes que eran buenos no eran para jugar. Estaban en una caja. No eran para jugar. Era una muñeca con la que nunca nadie jugó. Y que yo no pude tampoco jugar con ella, porque cuando la recibí, la muñeca ya no tenía pelo, ya se le habían quemado las gomas que unían los brazos, así que yo la tuve que hacer restaurar y le tuve que hacer fabricar el pelo y todo, la tuve que reconstruir. ¿La sacaste de la caja o no? La saqué del ropero, no, estaba en un ropero. Bueno, yo la creía perdida y apareció en el fondo del ropero. Bueno, quedaba mencionar otro cuento que se desarrolla, se ambienta en Los Esteros y que se llama Ojos. Ojos es la historia de un hombre perdido que se encuentra con una presencia seductora y letal. No lo voy a leer, pero fíjense cómo está presente ahí el paisaje. Hay en dos que está presente el paisaje. El sol reverberaba en el agua, lo enceguecía, oscurecía las sombras. Las telarañas se le pegaban a la cara al abrirse paso entre las malezas y las ramas más bajas. Reptaban siseos entre sus pies bajo el pasto seco que pisaba sin temor. Después hay una parte que habla de ojos, ojos que observan al hombre perdido que no sabe por dónde o para dónde ir, y los ojos de mirada estirada, reflejos amarillos, brillaban a la luz de la luna. Todos allí tenían los ojos que miraban igual. Ahora les leo el cuento que no mencioné y que según la autora, a la que le creemos, aunque dice que los escritores son mentirosos, pero esto está documentado acá. Esto dice que fue escrito en el Gran Hotel del Paraguay de Asunción y se llama Elia. A ver quién es Elia. Yo me di cuenta, cuando lo leí me encantó porque ese personaje me apasiona. A ver ustedes. Sola, con un vaso largo frente a mí y el cuaderno infaltable, escribo reojeando a otros pasajeros que llegan. Sus maletas cuentan historias por sí solas.
Transitar un hotel en busca de una historia es como andar por un jardín donde hay cientos de flores para elegir. Sabido es que Hemingway escribía en el Gran Hotel La Perla de Pamplona, Agatha Christie en el Pera Place de Estambul, de Cadogan de Londres, fue el hotel donde apresaron a Oscar Wilde. En el Hotel Elephant de Weimar se reunía Goethe con sus intelectuales de su tiempo, Cortázar, Henry James, Pirandello escribieron en hoteles o sobre hoteles, otros inventaron hoteles para desarrollar sus historias, como Marcel Proust, Stephen King, Ian Fleming, Arthur Hailey. Aquellos escritores célebres hicieron célebres a sus hoteles favoritos, pero vean este. No será mi caso, pero también yo en los hoteles veo lo que no sucede, invento lo que no está, fantaseo con los hechos que no ocurrieron. En esos espacios habitados por muchas personas que no se conocen entre sí, pero conviven de manera efímera, la oferta de historias y personajes es inagotable. No sé si les pasó que en algún hotel o en un restaurante uno ve gente y imagina historias. Bueno, eso pasa en los hoteles también. Instalado en una antigua hacienda criolla que se parece a las imágenes del paraíso, antes fue el hogar de una mujer enamorada, el refugio de un hombre poderoso y de los hijos de los dos, el rincón donde palpitó un amor único, no aceptado, mas no escondido. Fue el palacio de una reina, el centro de un imperio. Ella conoció en sus salones y en sus alcobas la intimidad del poder sin límites, las oscuridades de la política, laboriosa araña nocturna que teje y desteje el destino de los pueblos y de los hombres, y también la luz más brillante en los ojos de cada hijo que parió bajo su techo, el desenfreno de las pasiones y su propio desenfreno, el temblor del amor, el temblor del miedo y la devastación del dolor. Sus ambientes refinados, sus patios enormes cubiertos por una vegetación que parece crecer y enroscarse imparable ante nuestros ojos, las largas galerías con su disciplinado orden de arcos y columnas, las fuentes, los pájaros, los ruidos y olores del monte, aún agraviados con utilizaciones irreverentes, convocan espíritus, transmiten voces y música de otro tiempo. Mi placentero momento de imaginar ese tiempo se cortó abruptamente cuando comenzó a llegar la concurrencia de la fiesta para la que se había preparado el comedor. Si no hubiera estado tan sumergida en las imágenes del pasado que se me aparecían en los espejos y susurraban en mis oídos, hubiera podido prever, con solo observar la estética de esos arreglos y preparativos, cómo sería la gente que iba a disfrutarlos. Pero me tomó por sorpresa y fue como una bofetada de una realidad profanadora. Los invitados que franqueada la puerta se atropellaban por ingresar eran variopintos. Me arrolló un mal remedo de elegancia, opulencia intrusa de lentejuelas, cristales, melenas oscuras, sueltas, onduladas, lustrosas, sobre los hombros de mujeres, ceñidas hasta la asfixia, cuellos y orejas cargadas con oros demasiado gruesos y demasiado nuevos. Montañas de rulos, laqueadas con abundancia de adornos, se asemejaban a la torta de bodas entronizada en un lateral del salón. La factura refinada del amplio comedor con sus guirnaldas pintadas en el techo abovedado y arañas de las que cientos de caireles titilantes opacaban los brillos falsos de las vestimentas, estaba cubierta, tapada de ramos, lazos, moños entrelazados de tiras de gasa y organza de gasa y colgajos de tules por aquí y por allá. Estaba segura de que los fantasmas de quienes vivieron en la casa andaban amedrentados por los corredores. Los suponía enojados ante los malos modales, la irreverencia de la invasión que había desenfrenado su angurria y sus bailoteos sin ningún reparo a la nobleza del lugar. La pareja nupcial iba, venía entre los invitados y de tanto en tanto la novia salía en busca de infructuosos retoques que presurosas ponían una vestidora, una maquilladora, una peinadora que hacían guardia afuera.
aunque más maquillaje, más alfileres, más laca en el pelo, no alcanzaban para resolver la anomalía de esas presencias. Las maneras, los atuendos de aquella gente no mellaban el señorío de ese ambiente que había conocido seguramente más de una gala y más de una borrasca, en el que varones de impecables levitones o relucientes uniformes jugaron manos duras de la historia y acordaron pactos y secretos. En él también seguramente un hombre y una mujer compartieron momentos entrañables, frases tiernas y miradas apasionadas. Si esos muros hubieran podido expresarse más allá de sus colores, mostrarían seguramente su altivo desagrado y su añoranza de aquel tiempo y de aquellas noches calmas. Voy a saltear algo. La fiesta crecía a medida que las botellas iban quedando a seco. El frenesí de colorinches, ingestas, libaciones y zamarreos, al compás de cada vez más virulenta bailanta tropical, aumentaba mientras yo, apabullada, paseaba la mirada apenada y hacía correr mi escritura sobre cada personaje y cada situación entrevista a través de las puertas. Niños ya descamisados, las corbatas sueltas, niñas vestidas con organzas y puntillas color rosa, en fin. Una de las muchachitas corredoras tropezó con una recién llegada. Era ella. No se detuvo a mirarla, a disculparse, ni siquiera reparó en ella. Siguió su carrera hacia el patio perseguida por la bandada de chiquilines excitados, gritones. Pero yo sí la vi y no pude dejar de mirarla, de seguir sus movimientos. En el comedor, el varón de más edad entre los presentes había hecho detener la música para pronunciar las palabras del brindis que había ensayado durante horas frente al espejo, apuntado por su mujer, una señora consistente, compacta, jadeante, sofocada, dentro de un traje largo color borra vino, que a pesar de su apretura ya había desistido de contener tanta abundancia. Como ven, no se priva de cierto humor, ¿no? Los novios, desde su lugar principal, agradecían con cabezaditas y sonrisas los lugares comunes. Cuando la iba a emprender con su mejor y más sonora frase, se detuvo atragantado con las palabras. Ella había entrado en el salón, precedida por una luminiscencia dorada que atravesó la puerta y luego la envolvió como un nimbo. Dio solo 2 pasos al ingresar y el siseo de la seda color lavanda de su amplio y largo vestido fue tenue, pero lo oyeron todos. Encaje en el escote, perlas en el cuello y las orejas, el cabello rubio recogido en rizo flojo sobre la nuca, algunos mechones rebeldes, casi transparentes de tan dorados, enmarcaban un rostro hermoso y su mirada celeste, sugestiva, aunque dura. Saludó sin levantar la voz, el tono grave, frío, con solo ese saludo y su seductor acento francés estableció su posición. Había llegado la dueña y señora. Su ademán apenas mostrado señaló la puerta y toda la comparsa grotesca se borró y se esfumó. Los mozos elevaron al aire sus bandejas y aliviados hicieron desaparecer las imitaciones de porcelana, los excesos florales, las colgaduras de tela, la cristalería con sus sobrecargadas tallas sin estirpe y su ficticio esplendor. Y también ellos se desvanecieron como los perfumes sobrecargados y dulzones. La música se apagó, la de los pájaros, de los parques que rodean la casa y la del agua de las fuentes. El aroma fresco de los jardines se adueñaron del aire. La luz de aquel lugar cambió, se impregnó del dorado que la rodeaba. La mesa arrinconada recuperó su centralidad y la cubrió un mantel de Bruselas, vajillas de Bavaria, de Limoges, de Bohemia y de Murano. Volvieron a ocupar los aparadores y marcaron los lugares de quienes iban a sentarse a la mesa. Ella, la mujer del mariscal, muerto a pedazos en Cerro Corá, la madre del coronel de 15 años, asesinado defendiendo lo que quedaba de su familia y de su patria, porque el Paraguay no se rinde,
Dicen que dijo cuando las balas y las bayonetas lo atravesaban ante la mirada de su madre. Había regresado a casa. Los había enterrado a ambos en una fosa que cavó con sus propias manos, en tierra húmeda de sangre y de lágrimas. Bueno, voy a seguir adelantando porque ya se va el tiempo. No, y está Mercedes ahí para... Sí, no hubo campanadas para esas muertes, porque el bronce cantor de las altas torres que antes habitaban las palomas se habían convertido en cañones que no tenían pólvora para quemar. Dicen que esa mujer, la que estuvo allí, oliendo miedos y sudores, embarrada y bañada con la sangre de todos los muertos, murió en París, pero no es verdad. Regresó a un Paraguay de otro tiempo, a Asunción, a su casa y a sus tumbas, con su traje color lavanda, sus encajes y sus perlas, con su amor intacto, con su lealtad y su coraje levantado sobre la muerte. Con lenta dignidad, sin aspavientos, con la misma naturalidad con que realizó antes sus actos cotidianos y sus actos heroicos, tomó posesión de sus alas, sus patios, pequeñas selvas bordadas de campanillas y orquídeas silvestres. Ella es la princesa de la selva, sus pinturas, sus cristales, sus pájaros. Y termino con 2 párrafos. Entró al gran comedor y se sentó en una de las cabeceras. Sus 7 hijos la rodearon. El coronel Panchito López, el mayor, a la derecha del sitial vacío, esperaron. Cuando el hombre robusto, barba rojiza recortada, uniforme, azul, ingresó al lugar, la luz dorada que envolvía a la mujer se hizo más brillante y bañó a los hijos. Él ocupó la cabecera que le estaba reservada. Su hijo coronel los saludó de pie, con gesto militar que ablandaba una sonrisa. Todos comenzaron a compartir sus risas con los pájaros. Las palabras tiernas y alguna canción de la tierra treparon los muros florecidos del comedor de Elisa. Es Elisa Lynch, la amante mujer del mariscal José Solano López. A mí me gustó todo, bueno, tuve que saltear algunas partes muy valiosas. No sé si puedo leer un último párrafo, pero la verdad que da para mucho. Es hermoso el libro, tiene además todos los registros, todos los tipos de cuentos distintos. Siempre ella que irrumpe en la realidad, supuestamente en la realidad. Vos sos la escritora o vos creaste una que escribía esa historia. Bueno, yo escribí este libro, pero como les dije en aquella reunión del grupo de lectores, el escritor no tiene que decir ni por qué lo escribió, ni para qué lo escribió, ni cómo lo tienen que entender. Cada uno tomará de los cuentos la luz o la oscuridad, o ambas cosas, el claro-oscuro. Es una propuesta, como todos los libros de cuentos, a que encuentren lo que no está dicho, porque hay mucho en estos cuentos que yo quise expresar y que no está dicho. Les agradezco mucho que hayan estado aquí acompañándonos a Norma y a mí, que este diálogo informal y lleno de interrupciones y de cuestiones no estructuradas ni armadas, que fue lo que nos propusimos hacer, les haya resultado llevadero y ojalá les guste el libro. Muchas gracias.